Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así: obtén la gráfica de las siguientes funciones haciendo uso de desplazamientos, alargamientos y reflexiones. Pues bien, vamos a poner en práctica lo que hemos visto en las últimas clases y vamos a conseguir resolver todos estos apartados. Antes de proceder a resolver el ejercicio me gustaría dejar clara una cosa, y es que las funciones en las que generalmente nos vamos a basar para graficar otras a partir de ellas van a ser las siguientes. Dado que todas las funciones de los apartados toman el nombre de f, me voy a referir a estas funciones base como g. Entonces, las funciones que usualmente vamos a tomar de base son g de x igual a x cuadrado, g de x igual a x al cubo, g de x igual a 1 entre x, g de x igual a raíz cuadrada de x y por último g de x igual al valor absoluto de x. Repito, estas son las funciones que se tomarán como base para los siguientes ejercicios y generalmente para el resto del curso. Entonces, con esto en mente ya podemos proceder a resolver los ejercicios. Lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser determinar quién es la función base, es decir, cuál es la función en la que nos estamos basando. A continuación, si se trata de desplazamiento, alargamiento o reflexión, y por último, una vez tengamos toda esa información para los 5 apartados, vamos a proceder a dibujar cada uno de ellos utilizando GeoGebra. Entonces, apartado A, tenemos f de x igual a x cuadrado menos 4. Hemos dicho que en primer lugar vamos a indicar la función base. En este caso la función base se ve claramente que es g de x igual a x al cuadrado. ¿Y qué estamos haciendo? Pues únicamente estamos haciendo un desplazamiento. Entonces, ¿en qué consiste este desplazamiento? Pues b es igual a 4 y lo que hacemos es desplazarnos para abajo 4 unidades. Entonces, esta es la respuesta que damos para el apartado A. Pasemos entonces al apartado B. En este caso, la función en la que nos basamos, que llamaremos g de x, es igual a x al cuadrado. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque este cuadrado de aquí nos tiene que dar la pista, ya que envuelve a una x y algo más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es un desplazamiento, es un alargamiento o es una reflexión? Pues en este caso se trata de otro desplazamiento, donde en este caso a es igual a 3 y lo que hacemos es desplazarnos a la izquierda 3 unidades. Perfecto, ya hemos acabado con este segundo apartado. ¿Qué ocurre con el tercero? El tercero, g de x, se ve claramente es igual a x al cubo. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues en primer lugar tenemos un alargamiento y en segundo lugar tenemos un desplazamiento. En el desplazamiento tenemos que b es igual a 2 y en el alargamiento tenemos que c es igual a 1/2. Por lo tanto, mejor dicho, c también es igual a 2. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues estamos multiplicando por 1 entre c, con lo cual no estamos dentro de la función, sino que estamos fuera. Entonces, ahora sí, lo que estamos haciendo es una contracción vertical de 2 unidades. Mientras que, además, el desplazamiento lo que hace es que nos desplacemos hacia abajo, ya que está fuera de la función y se trata de un signo negativo, 2 unidades también. Y con esto finaliza el tercer apartado. Pasamos entonces al cuarto. El cuarto, la raíz cuadrada, ya nos da todas las pistas que necesitamos para saber que la función base es raíz cuadrada de x. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso tenemos dos desplazamientos. En primer lugar tenemos a igual a 3 y en segundo lugar tenemos b igual a 2. Entonces, a igual a 3 y con ese signo negativo que lo precede, lo que nos está diciendo es que nos desplazamos hacia la derecha 3 unidades, mientras que b igual a 2 y ese signo negativo que lo precede nos dice que nos desplazamos hacia abajo 2 unidades. Y con esto acabamos el penúltimo y podemos pasar al último de los apartados, que es f de x igual a 3 menos valor absoluto de x más 4. Esas rayas verticales nos dan todas las pistas para decir que g de x, es decir, la función en la que nos basamos, es el valor absoluto de x. Entonces, aquí también tenemos únicamente desplazamientos, donde a es igual a 4 y b es igual a 3. ¿Y estamos seguros de que solo son desplazamientos? Pues no, no estamos seguros, porque lo que tenemos es una reflexión. ¿Y cómo nos damos cuenta?
Pues por el simple hecho de que aquí hay un menos multiplicando a la x. Entonces, si había un menos multiplicando a f de x, lo que tenemos es una reflexión horizontal. Perfecto. Entonces, con esto determinamos que tenemos una reflexión horizontal y que nos desplazamos 4 veces a la izquierda debido a ese A y 3 veces para arriba debido a ese B. Perfecto, entonces ya estamos en condiciones de comprobar gráficamente todos estos resultados que acabamos de determinar. Empecemos comprobando nuestros resultados del apartado A. Hemos dicho que la función base g de x era igual a x al cuadrado y entonces la función que nos daban era f de x, que es igual a x al cuadrado menos 4. X al cuadrado, ahora sí, menos 4. Entonces, lo que hemos dicho, nuestra solución final era que se trataba simplemente de un desplazamiento de 4 unidades para abajo. Entonces, si el vértice original es el 0, 0, lo que tenemos que comprobar es que el vértice de esta nueva función f se trata del 0 menos 4. Nos vamos aquí y efectivamente obtenemos el punto 0 menos 4, con lo cual nuestra solución era correcta. Nos hemos desplazado únicamente 4 unidades para abajo. Perfecto. Pasemos entonces al apartado B, que también tomaba como base la función x al cuadrado, pero en este caso la función que nos daban, f de x, era igual a x más 3 al cuadrado, a lo que nosotros hemos dicho que solamente había un desplazamiento de 3 unidades para la izquierda, con lo cual tendríamos que comprobar que ahora el vértice ha pasado a estar en el 0 menos 3. Menos 3, 0, perdón, y efectivamente nos hemos desplazado 3 unidades para la izquierda, obteniendo así el vértice menos 3, 0. Perfecto, entonces podemos borrar esta función base, podemos borrar esta función, y ahora g de x era x al cubo, que es esta función que tenemos aquí, esta s alargada. Y nuestra función del apartado era f de x igual a 1/2 por x al cubo menos 2. ¿Qué hemos dicho nosotros? Pues que en primer lugar sufríamos una contracción vertical de 2 unidades y después que estábamos desplazados 2 unidades para abajo. Entonces, lo que tendríamos que comprobar es que, por ejemplo, la distancia de este punto de aquí, el 1, 1, ahora era la mitad, entonces si estamos en 1 tendría que haber una distancia horizontal, una distancia vertical al eje horizontal de 0,5 unidades, pero al estar 2 unidades por debajo tendríamos que comprobar que no es al eje horizontal, sino que esta distancia de 0,5 unidades tiene que ser con respecto a la recta y igual a menos 2. Por tanto, si nos vamos a este punto x igual a 1, entonces tendríamos que obtener que es a la altura menos 1,5, que es 0,5 unidades por arriba de la recta y igual a menos 2. Entonces le damos y no tengo el aquí. 1 menos 1,5. Perfecto, lo hemos clavado. En este caso, el desplazamiento vertical de 2 unidades para abajo se puede comprobar a partir del punto 0, 0 y obteniendo el punto 0 menos 2 en nuestra nueva gráfica, pero lo de la contracción vertical tiene que ser con respecto a otro punto, pues el 0, 0 tiene distancia 0 y por mucho que lo multipliquemos o lo dividamos por algún número, la distancia seguirá siendo 0. Entonces, por eso nos hemos ido a calcular este nuevo punto, comprobando que efectivamente la distancia a este nuevo eje que tomamos, porque nos hemos desplazado 2 unidades para abajo, entonces con respecto a la recta y igual a menos 2, la distancia a este punto debe ser la mitad de la que era a este de aquí. Y efectivamente ocurre, por tanto, todos nuestros cálculos eran correctos. Podemos pasar entonces a la cuarta función, que tomaba como base, si no recuerdo mal, la raíz cuadrada, es decir, no f, sino g de x era igual a sqrt. Recordad que venía de square root de x. Perfecto, esta es la original. Y entonces la que nos daba el apartado era f de x igual a sqrt de x menos 3 menos 2. Y nosotros decíamos que había un desplazamiento a la derecha de 3 unidades y un desplazamiento para abajo de 2 unidades. Por tanto, tomando como referencia el punto 0, 0, que está aquí, lo que tendríamos que obtener es que el principio
de nuestra función, es decir, donde empieza a existir nuestra función, sería el punto, si hacemos caso a nuestros cálculos, 3 menos 2. Por tanto, si nos vamos al 3 y bajamos 2 unidades, obtenemos efectivamente el principio de nuestra nueva función obtenida a través de esos dos desplazamientos, 3 unidades a la derecha y 2 unidades para abajo, comprobando entonces efectivamente que no nos hemos equivocado con nuestros cálculos. Llegamos así a la comprobación del último apartado, que como función base tomaba valor absoluto de x. Os recuerdo que para obtener las rayas verticales en GeoGebra lo que necesitabais hacer era pulsar el botón Option y el botón 1 en Mac o el botón Alt-Gran y el botón 1 en Windows. Perfecto, entonces damos a Intro y esta es nuestra función original en la que nos basamos. Y la función que nos daba el apartado era f de x igual a 3 menos valor absoluto de x más 4. Entonces, lo que obtenemos es, tal y como habíamos dicho, nos desplazamos 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3 y 4, 3 unidades para arriba, 1, 2 y 3, y cuando llegamos a este punto lo que hacemos es una reflexión horizontal. Por tanto, ya no es con respecto al eje horizontal y igual a 0, sino que ahora estamos haciendo una reflexión horizontal con respecto a la recta y igual a 3, obteniendo así la función que vemos aquí en pantalla. Por tanto, todos los cálculos que habíamos hecho eran correctos, simplemente nos faltaba añadir que la reflexión horizontal se hacía con respecto a ese nuevo eje, es decir, ya no considerábamos la recta y igual a 0, sino que considerábamos la recta y igual a 3, y hemos obtenido así que todos los cálculos eran correctos.